Ahora sí, de nuevo. Decía que el electrobisturí es una unidad, ¿cierto?, que permite al cirujano, a través de una corriente eléctrica, hacer un corte de los tejidos y también la coagulación de los mismos, porque cada vez que los cortamos van a sangrar, ¿ya? Antiguamente esto no se usaba porque no existía, ¿ya? El electrobisturí es un artefacto de bastante a fines del siglo XXI, ¿sí? Lo que se hace antiguamente es el uso del bisturí, ¿ya? Y todavía se usa el bisturí, pero se escoge, digamos, preferentemente este electrobisturí porque la diferencia es que coagula, entonces nos permite evitar primeramente el sangramiento del paciente durante la cirugía. Y eso obviamente va a dar seguridad al paciente porque ustedes saben que un sangramiento importante puede hacer caer la volemia del paciente, lo vamos a visualizar en la hemodinamia, es decir, vamos a observar que el paciente tiene cambio en sus signos vitales. ¿Se acuerdan cuáles son los signos vitales que cambian cuando hay un shock hipovolémico? Y también la presión arterial. ¿Ya? ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Sube o baja? Pensemos, Baja, tiene una baja. hipotensión. Hipotensión, súper importante, ¿cierto? Y como mecanismo compensatorio entonces de esa hipotensión, ¿qué es lo que ocurre con el pulso o la frecuencia cardíaca? Taquicardia. Una taquicardia, perfecto. Bien, me encanta que usen esos términos técnicos al tiro, que cuesta tanto después cuando trabajan. Exactamente. Entonces imagínate el riesgo que tenían que cursar o vivir antiguamente los cirujanos, los arsenaleros. Se cortaba e inmediatamente veíamos estos sangramientos profundos que ponían en riesgo al paciente, ¿ya? Las máquinas de anestesia con los monitores antiguamente. Blanco. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Una cosita. Ana Sol, parece que estás con el micrófono abierto. ¿Para comértelo? Ya, ahí sí, ahí la puedo silenciar. Y esto puede ocurrir en este tiempo todavía, ¿ah? Podríamos vernos enfrentados, por ejemplo, a que en plena cirugía se echara a perder el electrobisturí. Y para evitar el sangramiento hay que recurrir al mecanismo de la hemostasia, así se llama. Ya vayan anotando esos términos que son súper importantes. La hemostasia es cohibir la sangre a través de la ligadura de los vasos sanguíneos. Eso sería como el plan B frente a un desperfecto del equipo siempre y cuando tengamos uno solo, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven ahí en ese esquema es el electrobisturí que está como aparatito pequeño en una mesa, ¿verdad? Generando una corriente eléctrica que llega hasta el paciente y el paciente devuelve esa corriente eléctrica conduciéndola desde su cuerpo hasta una placa que se llama placa de electrobisturí, que también hay de muchas formas y marcas, algunas son enteras, otras son divididas, algunas son cuadradas, algunas son redondas, y desde esa placa que atrapa, digamos, toda la corriente eléctrica que se está generando en el cuerpo del paciente para evitar un electro shock, por ejemplo, ¿ya? Se envía desde esa placa, se envía hasta de nuevo el aparato, ¿ya? Y así entonces como un electrodo de retorno. Esta plaquita sirve para evitar que el paciente le dé la corriente entonces, ¿ya? Los voltajes que se usan aquí son voltajes bajos, estamos hablando aproximadamente de 15 voltios aproximadamente,
ya en cirugías mayores. El que exista un electrobisturí, quiero insistir con esto, no quiere decir que no importa, o sea, que exista un generador de corriente, porque el generador de corriente solamente a mí me va a dar la seguridad de que yo no voy a tener luz. O sea, voy a siempre tener luz, voy a tener siempre tener acceso a la luz con ese generador de corriente y este electrobisturí va a poder ser usado como tal. Pero eso no quita que se me pueda deteriorar el equipamiento y se me echa a perder en plena cirugía. Por eso siempre hay que tener bisturí de distintos números y mangos de electrobisturí para poder maniobrarlos. ¿Ya? Ahora, este equipo tiene dos modalidades de uso, ¿ya? Dos modalidades de uso. Uno que se llama monopolar, que es lo que habitualmente usamos nosotros en la cirugía, ¿ya? La modalidad monopolar. Y existe otra modalidad que se llama bipolar. ¿Qué significa la modalidad monopolar? Que es lo mismo que el esquema que acabamos de ver en la lámina anterior. La corriente va a llegar por un electrodo, ¿verdad? Que está desde el equipo, ¿verdad? Llega a un electrodo que está en la mano del cirujano y ese electrodo va conectado a un lápiz que se llama lápiz de electrobisturí, ¿ya? Estos lápices se llaman lápices, pero no es que tengan una tinta, sino que es una especie de lápiz con un control que puede activar el corte y también activar la coagulación, ¿ya? Porque tiene como una llavecita que se mueve hacia ambas acciones. Y este electrodo, para que funcione, tiene que estar conectado al paciente a través de esta placa tierra o placa electrodo, ¿ya? Esa placa siempre tiene que estar colocada, chiquillos, a una distancia no menor a 20 centímetros del sitio quirúrgico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a operar el abdomen, debería la placa estar en el muslo del paciente, ¿ya? Si se va a operar el tórax, debería estar en el abdomen. Eh, si se va a operar un brazo, debería estar al costado, por ejemplo, del paciente, eh, en el tórax, en el costado. Lo más cerquita, digamos, para que haga, que funcione, digamos, que la corriente llegue ahí. Y la otra forma es que la corriente, la modalidad bipolar, la corriente llega y regresa por este mismo electrodo, entonces no se usa placa de electrobisturí, ¿ya? ¿Cuál de las dos es mejor? La verdad es que no se puede saber porque va a depender de la cirugía que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, cuando se usa una cirugía para retirar algo muy pequeñito, como cirugía menor, por ejemplo, se usa la modalidad bipolar, ¿ya? Ahí no se pone placa porque la misma pinza que se coloca o el lápiz que se le coloca al electrodo en el extremo o tijera que se use ahí, se va a activar con el mismo electrodo que está teniendo en la mano el cirujano, ¿ya? Pero cuando tenemos cirugías grandes, abdominales, que están a distancia, entonces sí tenemos que colocar la placa de electrobisturí. Entonces, esto se usa generalmente el bipolar para cirugía menor y el monopolar se usa para cirugía mayor, ¿ya? Eso es como para que lo tengan como regla universal, digamos. A ver, alguien me está hablando.
esta placa conduce esta energía al paciente sin que le dé la corriente, como les decía, pero este electrodo en la punta está generando mucho calor, ¿ya? Y obviamente en el sitio donde tenga contacto con los tejidos, sí va a provocar una quemadura. Y esa quemadura tiene el efecto de coagular, ¿ya? Por ese efecto, por ese efecto térmico, ¿ya? Entonces así el paciente, mientras se va cortando la piel o los tejidos o el órgano que vayamos a intervenir, inmediatamente se va quemando los bordes y así se evita que se genere un sangramiento importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo corta y cómo coagula? Aquí dice que el agua que está en las células, en el citoplasma, aumenta de temperatura cuando está recibiendo esta energía eléctrica a través de este electrodo, ¿ya? Cuando termina la cirugía, obviamente aquí eso genera dolor, y eso es lo que tenemos que manejar después en el momento del postoperatorio inmediato, que dura más o menos 2 horas, porque todas las cirugías que se realizan, las cirugías mayores, tienen que ser con anestesia. Y la anestesia va a ser de dos grandes tipos. Uno, una anestesia regional, que puede ser una anestesia raquídea, por ejemplo, una espinal, que va a dejar eh, bloqueado y dormido el extremo inferior del cuerpo. En el caso de las cesáreas, de las mamitas, por ejemplo, que se operan, ella durante 2 horas después de la cesárea no siente su cuerpo desde el abdomen hacia las piernas. Nada, nada. Y con el correr de los minutos, hasta completar 2 horas, se produce esa regresión anestésica, esa recuperación, y hay recuperación de la movilidad, de la sensibilidad, y por supuesto esto genera dolor, ¿ya? Y uno de los motivos del dolor es justamente esto. Los pacientes han recibido cortes y quemaduras para evitar entonces el sangramiento, ¿ya? Eso está al interior del paciente, en el órgano donde se ha intervenido, pasando por todos los tejidos, pasando por la aponeurosis, por el músculo, por el tejido graso o adiposo y la piel. Por lo tanto, el dolor va a ser intenso ahí, y eso es lo que se trabaja en el postoperatorio. Una de las cosas importantes, se maneja el dolor de los pacientes. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ya. El corte o electrocorte es el rompimiento de la piel o de los tejidos, cualquiera sea donde estamos haciendo el corte, ¿cierto? Porque hay un incremento de la presión en la célula, y eso hace que por este calor se rompa la célula, ¿cierto? Ebulla, y más o menos esto llega a estar a 100 grados Celsius. Así que imagínate lo que pasaría con el operador, en este caso con el cirujano, o por un accidente con el arsenalero, ¿verdad? Pasarle a llevar ahí la mano sería catastrófico. Por lo tanto, hay que saber que cuando se está generando el corte y la coagulación, solamente los cirujanos tienen permiso para ingresar ahí a esos tejidos. El resto solamente los arsenaleros tienen que entregar los elementos de trabajo que le vaya pidiendo el cirujano. Y en cambio, la electrocoagulación, aquí se produce una evaporación del líquido que está al interior de la célula y fuera de esta, y esto ocurre más o menos a 70 grados Celsius, ¿ya? Entonces el corte va a llegar a 100 grados Celsius y la coagulación a 70 grados Celsius. Pero la temperatura, el voltaje al que está actuando el electrodo, el lápiz del electrobisturí, es más o menos un promedio de 15 voltios, ¿ya? Y esos 15 voltios generan corte y coagulación en el mismo lápiz, en el mismo elemento que se lo coloca en la punta entonces de este cable que va conectado al equipo, ¿ya? Bueno,
Es súper simple entender, ¿cierto?, que aquí hay dos grandes riesgos. Primero, hacer una electrocución en el paciente perfectamente se puede realizar si uno no coloca la placa del electrobisturí en la modalidad monopolar. Y también hay que tener cuidado de qué placa usamos, porque hay placas que son para la modalidad monopolar y niños, y otras placas que son para adultos. Por lo tanto, hay que tener claro eso y saber qué elementos voy a utilizar. Tengo que tener el conocimiento, ¿cierto?, para preparar a mi paciente, y no lo puedo dejar sin placa, porque el riesgo de dejarlo sin placa en la modalidad monopolar es que lo mínimo que puede ocurrirle es una quemadura, y lo segundo que puede ocurrirle podríamos llevar a una descarga de energía importante, así tal como ocurre en los RCP, ¿verdad? En las reanimaciones cardiopulmonares, pero a un voltaje mucho menor, por supuesto, y le puede afectar. El paciente puede tener un marcapaso, podemos alterar esas cosas. Bien, entonces vamos a pasar ahora a una tarea que yo les había dado, pero ahora vamos a profundizarla un poquito para ver qué tal les fue con eso. Y tiene que ver con las ropas quirúrgicas, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan que teníamos que ver este tema. Sí, profe. ¿Y se acuerdan de haberlo realizado o no han podido? Sí, igual encontramos algunas cosas. Ya. Yo voy a aclararles aquí un poquito porque de repente hay algunos paquetes que salen distintos, que se llaman distintos. Vamos a ver alguna diferencia entre los textiles y también los paquetes que son desechables, que es lo que se está usando hoy en día. No podía admitir a alguien sin salirme de la pantalla. Dos más. Ya. Entonces, la ropa quirúrgica, bueno, es esencial, ¿cierto? También es un elemento de trabajo importantísimo para ustedes. Si se acuerdan del caso clínico que yo les presenté para la estrategia evaluativa de esta primera unidad, aparece, ¿cierto?, que el pabellonero debería haber preparado los bultos o los paquetes de ropa y haberlos dejado encima de la mesa de la arsenalera, mientras esta arsenalera se tenía que estar lavando, ¿verdad? Un lavado de manos quirúrgico. Se trabaja siempre en cirugía mayor con dos grandes bultos, ya sean de ropa textil reutilizable o ropas desechables. Dos grandes bultos. Un bulto va a ser la ropa que se van a colocar los cirujanos, el arsenalero, ¿ya? Con algunas compresas, y el otro bulto tiene todos los paños de campo, que son los paños que se colocan sobre el cuerpo del paciente, preparando el lugar donde se va a realizar la cirugía. ¿Ya? Así que siempre se van a trabajar con dos grandes bultos. Ahora, si por ejemplo viniera en una cirugía de ginecología, una cesárea, y tiene que ingresar la matrona a recibir al niño, ahí uno va agregando delantales estériles. Si hay algún médico en práctica, por ejemplo, de alguna especialidad, lo mismo, porque estos paquetes vienen con delantales mínimos, la arsenalera y los dos cirujanos. Pero si vamos agregando funcionarios adentro que son esenciales para el desarrollo de la cirugía, hay que agregar ropas adicionales. Así que también existe eso. Así como existe el instrumental adicional, en este caso vamos a encontrar material de ropas estériles también adicionales. Bueno, todos los paños de campo tienen nombres, ¿ya? Y nombres de acuerdo a donde se coloca, como para que tengan más facilidad de colocarse, ¿ya? Las dimensiones eran las tareas que yo les había dado a ustedes para que sepan más o menos
de qué tamaño son, cómo se tienen que doblar. Aquí ustedes encuentran una primera sábana que se llama sábana cefálica, que va hacia arriba porque es la sábana que se coloca desde el abdomen hacia arriba sin tapar la cabeza, por supuesto. Estamos hablando, por ejemplo, de una cirugía abdominal. Y otra sábana que puede ser una sábana de pies o de piernas o la sábana inferior, también se llama así. Y como su nombre lo indica, entonces va a cubrir las extremidades inferiores en este caso. ¿Ya? Esos son dos paños que tienen que venir dentro de este bulto de ropa estéril, que se llama paquete de cirugía mayor. ¿Ya? Mira las dimensiones, aproximadamente 1,80 m por 1,80 m. Son tremendos paños. ¿Y por qué tan grandes? Porque estos paños se doblan. La verdad es que se hacen 2 o 3 dobleces dependiendo del tamaño del paciente para cubrir la piel del paciente. Sirve también para abrigarlo y de alguna forma para evitar que cualquier fluido corporal pudiese mojar al paciente en esos sitios donde no se está interviniendo. Hay otros paños que van por el lado, por los costados, ya que son dos campos secundarios, y esos campos secundarios va a ser el izquierdo y el derecho. Entonces la verdad es que cada vez que hacemos la instalación de paños estériles, tenemos que lograr hacer un cuadrante, dejando expuesta la zona a operar, o el sitio quirúrgico, esa es la zona a operar, ¿ya? Entonces, se colocan los anteriores que yo les acabo de mostrar. Primero, la cefálica, la sábana de pies o piernas o extremidades inferiores, y después cuando se ponen los paños de campo laterales o secundarios, estos se pueden resbalar. Entonces, para que no se caigan, entran en juego aquí unos instrumentales que se llaman pinzas Backhaus, que ustedes van a conocer con su primera caja quirúrgica que van a elaborar ahora, porque de eso se trata esta segunda unidad. Ya estamos ya entrando en actividades plenamente del arsenalero. Entonces siempre estos paños de campo laterales, que también son grandes, más o menos como de 1 metro por lo menos, por 1 metro, se dan un solo doblez y se coloca uno a cada lado del paciente, siempre con pinzas, con esas pinzas de campo. Así se llama, pinzas de campo, y su nombre es pinza Backhaus. Esto puede ser de textil, de crea, una ropa es un material antiestático, es decir que cuando se lava, se seca en secadora y después se arma para llevarlos al autoclave, ¿verdad? Y se somete a altas temperaturas, puede quedar generando chispas si no tuviéramos un material antiestático. Y acuérdense que estamos usando equipamientos eléctricos, como por ejemplo el electrobisturí. ¿Qué pasaría si estos campos no fueran antiestáticos? Con el electrobisturí podríamos generar una conducción, ¿verdad?, de esta energía y hacer una quemadura importante en el paciente. Por eso esto está todo súper probado, se compra, se hace licitaciones públicas a empresas especializadas en estos tipos de materiales, y hoy día se está prefiriendo el material desechable porque es mucho más liviano, no tenemos que utilizar lavadoras después, no, o sea, simplifica bastante el trabajo de los otros equipos, de las unidades de apoyo. Y por supuesto evitamos que la ropa venga con pelo, con pelusa, que la ropa con el tiempo se deteriore, que esté más delgada, etc. Bueno, cuando ya hemos terminado los 4 paños de campo, la cefálica, la de extremidades inferiores y los campos secundarios derecho e izquierdo, estamos con los pinzas de campo, ¿verdad?, por debajo. Encima, para terminar, se pone un quinto paño que se llama
sábana perforada o sábana hendida, porque tiene hendidura, ¿ya? La hendidura puede ser redonda, así, o media ovalada, o puede ser cuadrada o rectangular como ustedes la ven ahí. Esta sábana es súper importante porque cubre todo, ¿ya? Y más o menos las dimensiones dicen ahí que son entre 2,5 metros y 1,80 m. Esta sábana perforada o hendida se pone extendida, no lleva dobleces, ¿ya? Se pone extendida sobre todo el paciente, dejando en esa hendidura expuesta solamente el sitio quirúrgico que vamos a intervenir, ¿ya? La hendidura tiene que quedar a lo largo, si se fijan ahí, ¿verdad? Exponiendo el sitio quirúrgico de la manera más adecuada posible para que los médicos puedan visualizar bien este campo. Hasta el momento me han salido puras ropas azules, pero lo que ustedes van a encontrar en los servicios clínicos generalmente es ropas verdes, de crea cruda verde, antiestática. Y la ropa desechable es celeste, como del material del papel grado médico, para que se lo imaginen ustedes. Cuando hagamos los talleres van a poder mirar y tocar los paquetes de ropa desechable ahí en el laboratorio de simulación. Bueno, para que todos estos paños que ustedes acaban de conocer, estos 5 paños que les acabo de mostrar, bien doblados, ¿cierto? Y colocados de manera estratégica dentro del bulto, no se contaminen cuando los sacamos del equipo de esterilización. Tienen que estar envueltos, por supuesto. Entonces, de acuerdo a cómo los vayamos a ocupar, se coloca. Es decir, el último es el paño perforado, después vienen los paños secundarios, el paño de la extremidad inferior y el primero es el cefálico. Estos bultos también traen compresas por si acaso. Y las compresas nos sirven para que todo el equipo se seque las manos una vez terminada el lavado de manos quirúrgico, y también sirve para toda la cirugía, para contener fluidos corporales, para contener sangre, para limpiar su instrumental mientras ustedes arsenalean después en la cirugía. Y este paño de envoltorio, se llama sábana de envoltura, tiene esa dimensión, 1,5 m por 1,5 m aproximadamente, ¿ya? Y tiene una manera estratégica de doblarse también, de manera tal que cuando el pabellonero toma este bulto por fuera, que trae también indicadores químicos virados, tanto al exterior, que es una cinta, como al interior, que es una tirita, una vez que el arsenalero lo vaya a ver su paño, su bulto, digamos, abierto, no esté contaminado por ninguna parte, ¿ya? Entonces la envoltura debe ser muy estratégica para que el pabellonero lo pueda abrir sin que se contamine lo que está adentro. Antiguamente se usaban algunas pinzas para abrir estos paños también, pero se descartó porque se estudió que en realidad igual se contaminaba mientras se usaba, ¿ya? Pero esa imagen que ustedes ven ahí abajo muestra que este envoltorio se abrió por 4 puntas y quedó una sin que, digamos, se pueda contaminar, para que eso termine de abrirlo entonces por debajo el arsenalero. Tienen videos ahí para mirar también cómo se abren estos paños, ¿ya? Y cómo se colocan. Bueno, el secado es parte de un taller de lavado de manos quirúrgico y secado que también tenemos que vivir al término de la unidad, perdón, de la asignatura. Dios mediante ya estemos sin pandemia, ¿ya? Lo que primero se hace es secar las manos y luego se secan los brazos hasta el codo. Idealmente se usan 2 toallitas
o 2 compresas y se eliminan en un contenedor que se llama compresero, porque acuérdense que es muy importante que todas las compresas se lleven a un conteo inicial y final, por lo tanto no se pueden descartar en cualquier parte, ¿ya? También existe una técnica para el secado, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bien, profe. Ya. Bueno, cuando uno compra los paquetes desechables armados, esto es más o menos el inventario de los paquetes que ustedes van a encontrar y que se usan más, ¿ya? Bueno, yo les voy a mostrar algunos porque hay hartos paquetes que son para cirugías específicas, de especialidades, por ejemplo, urología, artroscopía de rodillas, o sea, son cosas muy específicas, pero lo que vamos a ver aquí son los más usados, ¿ya? Este es el paquete como que se llama universal o el paquete de cirugía general o el estándar, como lo quieran mencionar, ¿ya? Pero se conoce como paquete universal o cirugía general. Se usa para la mayoría de las cirugías mayores y está compuesto por las siguientes cosas. Trae 5 batas con secado, es decir, con su pañito correspondiente para el secado. Trae una sábana para los pies, una sábana cefálica, trae 4 campos, mira qué bueno, 4 campos, ahí tiene que venir por lo menos los 2 secundarios, ¿verdad? Y la sábana perforada, que siempre tiene que venir en todos los paquetes. Trae otros segundos campos, seguramente para cambiarlos en caso de que se mojen o se rompan. Un campo también para la mesa mayo o la mesa riñón, que se llama para la mesa del arsenalero, para el acercamiento, ¿verdad? Esa mesa tiene que estar vestida también con un paño estéril porque ahí va a venir todo el instrumental. Y entonces otro campo para una mesita auxiliar chiquitita, para ocuparla para otras cosas. Siempre faltan ahí mesitas durante la cirugía, así que siempre por lo menos hay 2. Hay una sábana de riñón, que es una sábana pequeñita, y una sábana grande, que es la sábana que va a envolver. Esta sábana de riñón sirve como para eliminar cosas durante la cirugía, pero no eliminar, sino que, por ejemplo, durante la cirugía hay que tomar muestras de tejido. ¿Dónde va? Podría ir a esa sabanita, ¿ya? Este material es de papel grado médico, tiene una esterilización por óxido de etileno, porque acuérdense que este material es más termolábil, el papel grado médico, y tiene plásticos, además aquí. Tiene una fecha de vencimiento, por supuesto, también. No es un paquete que dure para siempre. Y se puede usar en cualquier especialidad si se puede acomodar, ¿ya? Pero ¿por qué existen otros paquetes? Porque los otros paquetes traen cosas específicas. Por ejemplo, se quiere hacer una cirugía de rodilla y el médico, para no contaminar, quiere envolver la pierna. Entonces viene una bota, ¿ya? Vamos a hacer cirugías de urología y hay que intervenir el genital, por lo tanto en la posición que va a quedar el paciente se puede correr los paños de campo de extremidades inferiores. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle botas también ahí. En ginecología lo mismo, ¿ya? Para otro tipo de especialidades como tórax o cerebro también hay otras cosas que se pueden ocupar para las extremidades inferiores. Ya. Existen cirugías menores también, ¿ya? Estas cirugías menores
se hacen en la modalidad bipolar, ¿se acuerdan? Sin placa. Son cirugías cortas que pueden durar más o menos entre 20 minutos y 30 minutos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con cirugía menor? Que también lo vamos a ver dentro de las otras unidades. Son cirugías de piel y de tegumento, es decir, estamos sacando aquí lunares, uñas, lipoma, ¿ya? Cirugías que no son de alto riesgo, pero que sí podrían generar un sangrado importante si el paciente no está evaluado previamente, ¿ya? Este es un paquete más chiquitito si ustedes se dan cuenta porque el sitio quirúrgico es más pequeñito. Estamos hablando de cirugías que solamente están en piel, ¿ya? Este trae 3 batas con secado, podría venir 2 batas incluso porque necesitamos aquí un solo cirujano y el arsenalero, pero una tercera bata generalmente es para el que está interno o el médico que viene a hacer la beca de cirugía menor. Tiene una sabanita que se pone hacia las extremidades inferiores, solamente para no contaminar la ropa del cirujano mientras se está operando. Están los 4 campos, la sábana perforada encimita que va justo en el lugar donde se va a intervenir al paciente y 2 campos que se colocan en las mesas, ¿ya? En las mesas donde vamos a colocar el instrumental y donde vamos a colocar algo adicional como un contenedor con agua para ir remojando el instrumental, por ejemplo, o un riñón para tomar una muestra. Generalmente en cirugía menor se toman muestras, en todas las cirugías, en todas. Es muy raro que no se tome, excepto cuando se extraen las uñas, ¿ya? Eso no se manda a biopsia, pero casi todo lo de piel y lunares, todo se manda a biopsia. Este paquete también tiene que venir en una envoltura, dígame. En la sábana hundida, ¿Sí? ¿hay sábanas para diferentes? Por ejemplo, si va a ser en el abdomen, que tenga ¿Sí? como el orificio más abajo. Sí. Siempre en cirugía menor se va a colocar paños de campo igual hacia las extremidades inferiores, porque tú no sabes dónde vas a tener que intervenir. Tú. Es piel, claro, es una cirugía más corta, no vas a llegar a órganos, pero necesitas igual tener varios paños de campo y cuando ya visualices bien el lugar a intervenir, sobre ese lugar va a ir la sábana hendida. Esta sábana hendida también ustedes la pueden encontrar en algunos paquetes o en algunas cajas de procedimiento. No sé si vieron en algún... Ah, que ustedes no han ido a práctica todavía. Pero por ejemplo, cuando vamos a poner una sonda Foley, necesitamos una sabanita hendida pequeña o un paño perforado para dejar expuesto solamente el genital donde nosotros vamos a trabajar para instalar la sonda. ¿Ya? También ustedes en urgencias, por ejemplo, o en los consultorios, en las postas, en algún minuto de sus vidas les va a tocar suturar. Y para hacer suturas necesitan una sabanita hendida pequeña también, que es lo que les va a ayudar a usted a no contaminar el material ni sus guantes mientras tratan de hacer esta sutura. Es como más para apoyar entonces mis antebrazos que están vestidos con una sábana estéril, una bata estéril, ¿cierto? Y los guantes sobre este sitio quirúrgico que es tan pequeñito. Siempre acuérdense que todas estas cositas vienen en un equipo, ¿cierto? En un bulto, y este bulto tiene que venir envuelto en una cobertura o en una sábana de envoltura. Y si esa sábana de envoltura viene en mal estado, no me sirve nada de lo que está adentro. ¿Ya? También acordarse de que estos paquetes han sido sometidos a procesos de esterilización, cualquiera de los dos, autoclave u óxido de etileno. Pero yo tengo que comprobar que ese proceso de esterilización esté bien realizado. Así como vimos las clases pasadas, la importancia que tenían los indicadores, ya
Y no tan solo los de afuera, ¿verdad? Porque el de afuera, ¿se acuerdan qué me indicaba? ¿Qué me indicaba que yo veía la cinta que viró de blanco, amarillo a negro? Solo me Que está indicaba uno. estéril. No, me está indicando que pasó por un proceso de esterilización. Pero los verificadores internos son los que a mí me demuestran que ese proceso de esterilización fue efectivo y llegó hasta ese lugar. Por eso cuando armamos los paquetes de ropa, porque seguramente ustedes cuando vayan a esterilización van a ver que las niñas doblan la ropa, ¿cierto? Y arman estos campos, pero tienen que colocar cintas por dentro, indicadores químicos que puedan verificar que este proceso de esterilización llegó ahí hasta el centro del bulto. Por lo tanto, cuando el pabellonero ingresa primero que el arsenalero al pabellón quirúrgico, deja el bulto ahí y la arsenalera le dice, ábreme nomás porque yo me voy a lavar. Entonces el arsenalero abre sin contaminar, ¿cierto? Por fuera se va a encontrar con una cinta. Y esta cinta virada me indica que sí pasó por esterilización. Cuando abre el bulto, seguramente que se va a encontrar con algunas cintas adentro que le va a indicar que sí, ese lugar está estéril. Pero cuando la arsenalera ingresa, se seca y después puede maniobrar todo ese material, todos esos textiles con sus manos estériles, con su bata y sus guantes estériles, tiene que buscar entre medio de las sábanas dobladas más cintas para que realmente uno esté seguro de que lo que yo voy a usar en el paciente está todo estéril, ¿ya? Si tengo alguno que está virado de manera rara, no estoy tan seguro, ese paquete no me sirve, tengo que ir a buscar otro, ¿ya? Y recordar que siempre en los paquetes también, tanto en el de cirugía mayor como en el de cirugía menor, van a encontrar ustedes los paños o las sábanas que van a utilizar para vestir sus mesas de trabajo, ¿ya? En el caso de la cirugía mayor, pueden ser 2 o más mesas. En el caso de cirugía menor, a lo menos una, ¿ya? A lo menos una. ¿Alguna otra duda en relación a estos paquetes de ropa? Quiero que hagan la diferencia clarita, por favor, cuando revisen el material después, entre lo que es un paquete de cirugía mayor y un paquete de cirugía menor, ¿ya? Bueno, para terminar, la vestimenta y la preparación de los paños de campo y todo eso, yo quiero recordar que hoy día, sobre todo, cierto, que estamos en pandemia, es necesario el uso de elementos de protección personal. Pero en la cirugía estos elementos siguen siendo una necesidad todos los días. Por lo tanto, antes de lavarnos las manos quirúrgicamente, ustedes tienen que tener puesto su ropa de tránsito, ¿verdad? Exclusiva para el pabellón. Tienen que tener puesto su gorro en la cabeza, cubriendo todo el pelo. Y tienen que tener puesta su mascarilla, ¿ya? Su mascarilla desechable. Las mascarillas se cambian en cada cirugía. Me estoy refiriendo a estas mascarillas celestes, ¿verdad? Que son mascarillas quirúrgicas desechables, no las blancas que son mascarillas, las KN95 y las N95, no, me estoy refiriendo a las mascarillas simples, ¿verdad? Las celestes. Si yo voy a entrar a una cirugía de abdomen, generalmente va a haber eliminación de bastantes fluidos corporales y de sangre, ¿ya? Supongamos que estoy en una cesárea, entonces al momento de la ruptura de la membrana placentaria, ¿verdad? Va a salir harto líquido amniótico, se va a mojar la paciente y podría saltar a la ropa de los cirujanos y el arsenalero. Por lo tanto, es recomendable que usemos debajo un delantal de hule
o de plástico, ¿ya? Y sobre ese delantal de hule o de plástico, yo me coloco la ropa estéril que viene en el bulto. ¿Se entiende? Ahora, si yo creo que soy súper hábil y no me voy a manchar adentro, puede que no sea obligatorio el uso del delantal de plástico de hule, pero es bastante recomendable porque adentro hay accidentes, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Imagínate salir de la cirugía cuando termina, sacarnos toda la ropa, darnos una ducha, nos demoramos un montón en volver al pabellón. Bien, y hay otro elemento de trabajo súper importante que es la pechera de plomo. La pechera de plomo se usa en las cirugías de traumatología y se pone antes que la ropa estéril, por supuesto. Todos tienen que ponerse pechera de plomo, los que estén dentro del quirófano, porque todos van a entrar a la cirugía y van a estar en riesgo de ser irradiados. Por lo tanto, cuando yo uso una pechera de plomo, además tiene que estar asociado a un dispositivo que me vaya contabilizando la radiación que yo estoy recibiendo por una cantidad determinada de meses, que puede ser entre 3 meses y 6 meses, y después eso se entrega a la unidad de radiología y ellos hacen una medición. Y el prevencionista de riesgo ve si la radiación a la cual nosotros nos estamos sometiendo es mucha o es poca, ya, para tomar la decisión de hacernos exámenes o de cambiarnos de puesto de trabajo para no irradiarnos tanto en el año. También otro elemento que podemos encontrar que son súper importantes de utilizar y que es el menos utilizado son las antiparras o los escudos faciales. Fíjense ustedes que la mucosa ocular es una puerta de entrada a los microorganismos, ¿ya? Nosotros recibimos, hay accidentes frecuentemente con líquidos que salen de los sitios quirúrgicos, ¿ya? Se rompen quistes, se rompe en las cesáreas, hay mucha eliminación de fluidos corporales. Ya podemos estar aspirando, se puede soltar una manguera, puede saltar líquido, y la idea, chiquillos, es que siempre estemos protegidos. Entonces, un buen protector ocular es aquel que tiene un protector superior. Si ustedes se fijan aquí, no sé si se dan cuenta que no es un lente común y corriente, sino que tiene como un techito. Cuando yo me lo coloco, esto queda bien apegado a la piel y nada me entra a los ojos, ¿ya? Hay de un montón de formas, también hay unos que son como más herméticos, que se parecen a estos lentes de esquí o de esquí acuático, ¿ya? Pero cualquier protector ocular que me permita a mí incluso mantenerme con mis lentes ópticos, porque recuerden que hay muchos de nosotros que usamos lentes, un protector ocular debe ser capaz de mantener dentro además mi lente óptico, porque si no yo no podría operar, ¿ya? Es importante no creerse muy experto y que uno está imposibilitado de tener un accidente, porque esto no es así. Nosotros en cualquier momento podemos maniobrar mal y tener un accidente con fluidos corporales, ya lo vimos, ¿cierto? La importancia de las precauciones universales, nos recordamos con la activación de conocimientos previos. Así que a usar su elemento de protección personal como corresponde. El guante ni siquiera lo mencioné porque eso es obvio, ¿verdad? Bien. ¿Qué les ha parecido esto de las ropas? ¿Algún comentario? Ni comparado con lo que uno encontró en Google, profe. ¿En serio? ¿Y qué encontró usted en Google? No, por lo menos con mi grupo lo intentamos buscar y lo único que encontré fue la medida como de un paño que
era de 100 por 100 por 1,50 m de haber sido. Pero era eso, ¿no? Y en el paquete de arsenalería ahí recién salían las batas, pero no salía más medidas de paño. No salía ni tipos de paño, nada. Ya, entonces esta presentación que es bien chiquitita, si se fijaron, para no aburrirlos tanto, ojalá que les sirva a ustedes para hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Un esquema, ojalá con las diferencias que tiene el paño de cirugía mayor y el de menor, y las dimensiones aproximadas, porque todo tiene una cierta variación, ¿ya?